Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Ahora, empecemos. Estaciono mi camioneta afuera de la primaria Juárez a las 10:47 de la mañana, 3 minutos antes de mi reunión programada con la directora sobre la recaudación de fondos de quinto grado. Como contratista comercial, usualmente podía flexibilizar mis horas, y ser voluntario en la escuela de mi hijo se había convertido en uno de los puntos brillantes de mi rutina. Mi teléfono vibró mientras salía, un número que no reconocí. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Señor Campos. La voz de la mujer se quebró. Habla Esperanza Robles. Soy la enfermera de la escuela. ¿Está todo bien? Es sobre Mateo. Señor Campos, necesito que escuche con mucha atención. Su respiración era superficial, rápida. Su hijo está a salvo. Está conmigo ahora mismo. Pero durante su chequeo de rutina hoy, me mostró algo. Hizo una pausa. No vaya a casa. ¿Me entiende? No vaya a su casa. Necesito que se reúna conmigo en la estación de policía en la calle 4 de inmediato. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasó? ¿Qué le mostró? No por teléfono. La policía lo está esperando. Voy a llevar a Mateo para allá ahora. La línea se cortó. Me quedé en el estacionamiento, mis manos todavía agarrando el teléfono. Los padres pasaban a mi lado, charlando sobre implantes débiles. Todo parecía normal, pero la voz de Esperanza. La conocía desde hacía 3 años, siempre tranquila y profesional. Esa no era la voz de alguien que había encontrado una rodilla raspada. Busqué la dirección de la estación de policía y comencé a conducir. Mi teléfono se iluminó. Sofía, mi esposa. Rechacé la llamada. 20 segundos después, volvió a llamar, una y otra vez. Para cuando llegué a la estación, tenía 17 llamadas perdidas de ella. Adentro, un detective llamado Adrián Rivas me recibió en el vestíbulo. De unos 40 y tantos, sienes canosas, el tipo de rostro curtido que había visto demasiado. Señor Campos, por aquí. Me condujo a una pequeña habitación donde Esperanza estaba sentada con Mateo. Mi hijo de 8 años me miró con esos ojos marrones tan parecidos a los míos, y vi algo que nunca antes había visto. Miedo, no el miedo a meterse en problemas, algo más profundo. Hola, campeón. Me arrodillé a su lado. ¿Estás bien? Él asintió, pero le temblaban las manos. Esperanza abrió una carpeta y la giró hacia mí. Durante el chequeo, Mateo se quitó la camisa. Vi moretones. Cuando le pregunté al respecto, me mostró más. Las fotografías me nublaron la vista. La espalda de Mateo, sus costados, moretones de un color morado oscuro con forma de dedos, vergajazos en sus hombros. Unos frescos, otros amarillentos por el tiempo. Voy a vomitar, susurré. La voz del detective Rivas era mesurada. Mateo le dijo a la enfermera Robles que estas lesiones fueron infligidas por alguien en su hogar. ¿Es eso correcto? No podía articular palabras. No podía respirar. Mateo, dijo Rivas suavemente. ¿Puedes decirle a tu padre lo que nos dijiste? La voz de mi hijo era apenas audible. La abuela Elena, cuando estás en el trabajo. La habitación se tambaleó. Elena Suárez, la madre de Sofía. Se había mudado con nosotros hacía 6 meses, después de que su esposo muriera y después de que Sofía me convenciera de que sería temporal, que su madre necesitaba apoyo familiar. Se había estado quedando en nuestro cuarto de huéspedes, ayudando con Mateo después de la escuela mientras Sofía trabajaba en sus turnos de enfermería en el hospital. ¿Desde cuándo? Mi voz sonaba extraña. Desde que vino a vivir con nosotros, dijo Mateo. Dijo que si le decía a alguien, también te lastimaría a ti. Dijo que los accidentes le pasan a la gente que no obedece. El detective Rivas se inclinó hacia adelante. Mateo ha sido muy valiente, señor Campos. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Primero, ¿sabe su esposa sobre esto? No puedo imaginar que lo sepa, pero incluso mientras lo decía, la duda se instaló en mí.
Sofía había estado distante últimamente, a la defensiva cada vez que cuestionaba los métodos de disciplina de su madre. Ella trabaja en el turno de noche 3 días a la semana. Generalmente está dormida cuando llego a casa. Su teléfono ha estado sonando, observó Rivas. Lo revisé. 34 llamadas perdidas ahora. Todas de Sofía. Mateo llegó a casa de la escuela hace unos 20 minutos, explicó Esperanza. Lo llamé a usted primero. Luego, estaba legalmente obligada a informar al DIF. Ellos habrían contactado a su esposa. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Qué les dijiste? Llámame ahora. No, está bien, Mateo. No, ¿qué está pasando? Solo pánico a la defensiva. Rivas tomó mi teléfono y leyó el mensaje. Su expresión se endureció. Señor Campos, voy a ser directo con usted. En casos como este, vemos patrones. Si su esposa sabía, incluso sospechaba, y no hizo nada, es culpable. Si no sabía, estará devastada y cooperará. Ese mensaje no parece de alguien que se acaba de enterar de que su hijo fue abusado. Miré a Mateo de nuevo. Lo miré de verdad. La forma en que se encogía cuando levantaba la mano para tocarle la frente. La forma en que había estado usando mangas largas incluso en climas cálidos. Las pesadillas que había estado teniendo y que Sofía descartaba como dolores de crecimiento. Yo trabajaba 60 horas a la semana, dije lentamente. Confiaba en ellas. Confiaba en ambas con mi hijo. Durante las siguientes 2 horas, aprendí la arquitectura de mi ignorancia. Mateo describió un abuso sistemático. Castigos por infracciones menores, a veces por nada en absoluto. Elena esperaba a que me fuera a trabajar y luego encontraba razones. Un juguete que no se guardó, contestar de mala manera, respirar demasiado fuerte. Usaba una cuchara de madera, un cinturón, a veces solo sus manos. Y Sofía llegaba a casa para encontrar a Mateo ya en la cama, ya en silencio, ya roto por el día. ¿Tu mamá vio alguna vez los moretones? Le preguntó Rivas a Mateo suavemente. A veces, la abuela le decía que me caí o me peleé en la escuela. Mamá me miraba y yo asentía porque la abuela estaba justo ahí. Luego, mamá me decía que tuviera más cuidado. La mandíbula del detective se tensó. Nunca revisó, nunca cuestionó. Una vez, dijo Mateo, hace unas semanas, vio mi espalda cuando salía de la ducha. Le preguntó a la abuela al respecto. La abuela dijo que intenté trepar la cerca y me caí. Mamá me dijo que tenía que dejar de ser tan torpe. Ese recuerdo afloró. Sofía mencionando la fase temeraria de Mateo, riéndose de cómo los niños siempre andaban raspados. Le creí. Había estado tan concentrado en proveer, en construir mi negocio, en ser un buen proveedor, que no me di cuenta de que mi hijo estaba siendo torturado bajo mi propio techo. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Rivas. Hemos emitido una orden de protección de emergencia. Mateo se queda con usted. Su esposa y su madre no pueden contactar a ninguno de los dos. Vamos a enviar oficiales a su casa ahora para llevarse a Elena Suárez para interrogarla. El DIF abrirá una investigación formal. Dependiendo de lo que encontremos. Presentaremos cargos. Quiero que la arresten, dije, a las 2, si Sofía sabía. Un paso a la vez, señor Campos. En este momento, necesito que lleve a Mateo a un lugar seguro. No a su casa. ¿Tiene familiares o amigos? Pensé en mi hermano Luis, que vivía al otro lado de la ciudad. Sí. Bien. Necesitaremos que vuelva mañana para una declaración formal. Mientras tanto, documente todo. Cada detalle que recuerde que pueda ser relevante. Y, señor Campos, los ojos de Rivas se encontraron con los míos. Su hijo va a necesitar que esté presente. No solo físicamente, mentalmente. ¿Puede hacer eso? Miré a Mateo, pequeño y asustado en la silla de plástico. ¿Puedo hacer eso? Lo que no dije fue que ya estaba planeando, ya estaba calculando, porque la ley haría lo que pudiera.
Pero yo era Ricardo Campos, y había construido un negocio exitoso entendiendo el apalancamiento, los puntos de presión y cómo hacer que la gente enfrente las consecuencias que creían poder evitar. Elena Suárez había lastimado a mi hijo. Y, supiera o no Sofía, ella había fallado en protegerlo. Ambas aprenderían lo que significaba enfrentar a un padre que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. El apartamento de Luis olía a café y a serrín. Mi hermano menor siempre había sido el artístico. Un fabricante de muebles que había convertido su pasión en un ingreso modesto pero estable. Le bastó una mirada a Mateo y a mí en su puerta para saberlo. ¿Qué tan grave?, preguntó después de instalar a Mateo con una tableta y audífonos en la habitación de huéspedes. Le conté todo, vi sus nudillos ponerse blancos alrededor de su taza de café. Elena, dijo finalmente. Esa santurrona. Sabía que algo andaba mal con ella. ¿Recuerdas el día de Acción de Gracias? La forma en que corregía constantemente los modales de Mateo. Pensé que solo era anticuada. Debería haberlo visto. No. La voz de Luis fue cortante. No hagas eso. Confiaste en tu esposa. Confiaste en su madre. Eso es lo que se supone que debes hacer con la familia. Sofía sabía, Luis. Ese mensaje de texto. Ella sabía. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente. 53 llamadas perdidas ahora. Mensajes de texto que habían evolucionado de exigentes a suplicantes. Ricardo, por favor. Podemos arreglar esto. No dejes que se lleven a Mateo. Mi madre no lo hizo con mala intención. Él está exagerando. Ese último me había hecho querer golpear una pared. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Luis. ¿Qué? Tengo que poner a Mateo a salvo. Asegurarme de que paguen. La policía hará su trabajo, pero yo voy a hacer el mío. Luis me estudió. Conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando Daniel Cortés intentó no pagarte por el proyecto Henderson. Daniel Cortés había intentado evitar pagar 3 meses de trabajo. Yo había presentado un gravamen sobre su propiedad, contactado a todos los contratistas del Estado para ponerlo en la lista negra y personalmente, me aseguré de que sus 2 siguientes proyectos no pasaran las inspecciones hasta que pagó cada centavo más intereses. Legal, minucioso, devastador. Esto es diferente, dije. Este es mi hijo. Por eso necesitas ser inteligente, no emocional. Estoy siendo inteligente. Estoy recopilando información. Durante los siguientes 3 días, aprendí más sobre Elena Suárez de lo que había sabido en 10 años de matrimonio con su hija. El detective Rivas me mantuvo al tanto de la investigación. Elena había sido arrestada esa primera noche, llevada para ser interrogada. Inmediatamente consiguió un abogado, afirmando que Mateo estaba mintiendo, que nunca lo había tocado, que yo estaba tratando de poner a todos en su contra. Pero las fotografías de Esperanza Robles no mentían. El examen médico no mentía. Y cuando el DIF entrevistó a Mateo con un psicólogo infantil presente, su historia se mantuvo consistente, detallada y desgarradoramente creíble. Sofía había sido interrogada por separado. Había admitido saber sobre alguna disciplina, pero afirmó que pensaba que Elena era simplemente estricta, que nunca había visto nada grave. Los moretones que Mateo le había mostrado, ella creía genuinamente que eran por jugar. La historia se desmoronó cuando le mostraron las fotografías. Se derrumbó, me dijo Rivas por teléfono. Comenzó a llorar, diciendo que no sabía que era tan grave. Que su madre siempre había sido dura, pero que no pensó. Hizo una pausa. Señor Campos, llevo 20 años en esto. Generalmente puedo distinguir cuando alguien está genuinamente sorprendido y cuando está encubriendo algo. Su esposa, ella está en un punto intermedio. Creo que sabía que algo andaba mal y eligió no mirar demasiado de cerca. Ignorancia voluntaria. Exactamente. Lo cual, legalmente, es un área gris. Moralmente, eso es para que usted lo decida. Yo ya había decidido, pero necesitaba más información. Empecé con el pasado de Elena. Llamé al hermano de su difunto esposo, Eduardo Solís, a quien había conocido una vez en el funeral. Al principio dudó,
pero cuando le expliqué lo que le había pasado a Mateo, se quedó en silencio por un largo momento. Me lo imaginaba, dijo finalmente. Mi hermano, el esposo de Elena, y yo no éramos cercanos en los últimos 15 años. Pero antes de eso, antes de que tuvieran a Sofía, mencionó cosas, formas en que Elena se ponía cuando se enojaba. Dijo que tenía un temperamento que la hacía arrojar cosas. Romper cosas. Una vez llegó a una cena familiar con un ojo morado. Dijo que se había golpeado con un gabinete, pero no le creí. Dijo que ella lo golpeaba. Nunca directamente. Pero después de que Sofía nació, mencionó que Elena creía en la disciplina a la antigua. Dijo que los niños necesitaban aprender a respetar a través de las consecuencias. Le pregunté qué significaba eso. Cambió de tema. Se me heló la sangre. ¿Sofía creció así? No lo sé con certeza, pero sí sé que cuando Sofía tenía unos 12 años, hubo un incidente en la escuela. Una maestra notó moretones en sus brazos. Hubo una investigación, pero no resultó en nada. Eran otros tiempos. Los padres tenían más libertad. Después de colgar, me senté en la sala de Luis, mirando a la pared. Esto no era solo sobre Mateo. Esto era un patrón, un abuso generacional que Elena había normalizado, que Sofía había sobrevivido y luego perpetuado al permitir que continuara con su propio hijo. Comencé a construir un expediente, no para la policía. Ellos tenían lo que necesitaban. Esto era para mí, para tener una ventaja. Descubrí que Elena había sido despedida de su último trabajo como enfermera de atención domiciliaria hacía 3 años. La razón oficial fue reestructuración de personal, pero encontré a la mujer que había sido su supervisora, Susana Barroso, a través de LinkedIn. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería. No puedo darle detalles, dijo Susana con cuidado. Leyes de privacidad. Pero puedo decirle que tuvimos quejas, múltiples quejas de las familias de los pacientes sobre el temperamento de la señora Suárez, la forma en que trataba a los pacientes difíciles. Intentamos recapacitarla, pero algunas personas no pueden cambiar. Cuando la despedimos, amenazó con demandar. Dijo que la estábamos discriminando por su edad. Demandó. No. Le ofrecimos un paquete de indemnización con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad y aceptara no desprestigiar a la empresa. Lo aceptó. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre su comportamiento si fuera necesario? La expresión de Susana se endureció. Si se trata de proteger a un niño, absolutamente. Las piezas estaban encajando. Elena Suárez era una mujer que había pasado su vida creyendo que el control a través del dolor era aceptable. Había abusado de su esposo, probablemente había abusado de su hija, y cuando se le dio acceso a su nieto, había continuado el ciclo. Y Sofía, dañada por su propia crianza, había estado demasiado condicionada para reconocerlo o demasiado asustada para confrontar a su madre. De cualquier manera, Mateo había pagado el precio. Al cuarto día, recibí una llamada de Sofía. No un mensaje de texto, una llamada real. Dudé en contestar, luego decidí que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Ricardo, su voz estaba destrozada. Por favor. Necesito ver a Mateo. Necesito explicar. ¿Explicar qué? ¿Qué dejaste que tu madre torturara a nuestro hijo? No lo sabía. Juro que no sabía que era tan grave. Viste los moretones, Sofía. Los viste y elegiste creer mentiras en lugar de protegerlo. Es mi madre. Pensé. Me crió de la misma manera y salí bien. ¿Lo hiciste? La pregunta quedó en el aire. ¿Saliste bien o saliste tan dañada que no puedes reconocer cuando tu propio hijo está siendo abusado? Silencio. Luego, en voz baja, quiero arreglar esto. Entonces dile la verdad. Toda. ¿Cuándo sospechaste por primera vez? Otra pausa. Hace unos 2 meses. Llegué a casa temprano un día y la escuché gritándole. Gritándole de verdad. Cuando subí, Mateo estaba llorando en su habitación y ella dijo que había sido irrespetuoso. Le pregunté qué había pasado y dijo que ya estaba arreglado. Vi una marca roja en su brazo. Pero ella dijo que se había jalado cuando intentó agarrarlo.
Le creí porque quería creerle. ¿Qué más? Hubo otras veces, cosas pequeñas. Mateo se estremecía cuando ella se acercaba. Dejó de hablar en la cena. Me dije a mí misma que solo estaba de mal humor, pasando por una fase. Te dijiste mentiras a ti misma. Lo sé, estaba llorando ahora. Sé que le fallé, pero Ricardo, por favor. Lo amo. Los amo a ambos. Déjame arreglar esto. Puedes arreglarlo diciéndole la verdad a la policía. Toda. Cada detalle que recuerdes. No la protejas. Es mi madre. Y Mateo es tu hijo. ¿Elige? Colgué. Me temblaban las manos. Luis apareció en la puerta. ¿Estás bien? No. Pero lo estaré. Necesito volver al trabajo mañana. ¿Puede Mateo quedarse aquí unos días más? Todo el tiempo que necesites. ¿Cuál es el plan? Pensé en Elena sentada en una celda. Probablemente convencida de que saldría de esto. Pensé en Sofía, dividida entre la lealtad a su madre y la culpa por su hijo. Pensé en Mateo, que tendría que vivir con este trauma por el resto de su vida. El sistema legal hará su parte, dije. Pero voy a asegurarme de que entiendan exactamente con quién están tratando. Y voy a asegurarme de que la vida de Elena Suárez se convierta exactamente en lo que se merece. Luis asintió lentamente. Solo recuerda, Mateo te necesita afuera, no en una celda tú mismo. No voy a hacer nada ilegal. Voy a hacer algo peor. Voy a hacer que enfrente la verdad sobre sí misma de una manera de la que no pueda escapar. Y voy a asegurarme de que todos los que la conocen entiendan exactamente qué clase de monstruo es. Vaya. Sonreí, pero no había calidez en ello. Voy a construir un caso. Tan completo, tan documentado y tan público que no podrá esconderse detrás de mentiras, abogados, la edad o la respetabilidad. Voy a tomar todo lo que valora, su reputación, su dignidad, su libertad, y lo voy a desmantelar pieza por pieza. Eso está bien, hombre. ¿Bien? Porque lo que le hizo a mi hijo fue calculado y cruel. Y va a aprender que cuando lastimas a un Campos, no solo enfrentas la justicia, enfrentas la ruina. A la mañana siguiente, comencé a hacer llamadas. La audiencia preliminar estaba programada para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, trabajé. No solo en mi negocio de construcción, aunque me presenté en las obras y mantuve las cosas en marcha. No, mi verdadero trabajo sucedía en los márgenes. Noches investigando, haciendo llamadas, construyendo conexiones. Contraté a un investigador privado llamado Julián Macías, un policía retirado que se especializaba en casos de derecho familiar. Necesito todo, le dije. La vida entera de Elena Suárez, su historial laboral, registros médicos si puedes conseguirlos, registros financieros, cualquiera que pueda tener información sobre su carácter. Julián cumplió. En una semana, tenía una carpeta de 5 centímetros de grosor. Elena había estado casada 2 veces antes del padre de Sofía. El primer matrimonio había terminado después de 3 años. Los registros de divorcio citaban diferencias irreconciliables, pero localicé al ex esposo, que ahora vivía en Florida. No quiso hablar de detalles, pero dijo, esa mujer tiene un demonio adentro. Salí antes de que me matara. El segundo matrimonio duró menos de 1 año. Ese ex esposo había fallecido, pero encontré a su hermana, Juana Ramos, que recordaba a Elena claramente. Una vez mandó a mi hermano al hospital. Dijo que se había caído por las escaleras. En privado me dijo que ella lo había empujado durante una discusión. Pero estaba demasiado avergonzado para presentar cargos. Eran otros tiempos. No se suponía que los hombres admitieran que sus esposas podían lastimarlos. Documenté todo, construí una línea de tiempo, mostré un patrón de violencia que abarcaba 40 años. Mientras tanto, Sofía solicitó el divorcio. Su abogado contactó al mío. Yo había contratado a la mejor abogada de derecho familiar del Estado, Maya Cordero, una mujer con reputación de ser implacable en casos de custodia. Sofía quería la custodia compartida de Mateo, afirmaba que había sacado a su madre de su vida, que estaba recibiendo terapia para entender por qué no lo había protegido.
Absolutamente no, le dije a Maya. Custodia total. Ella no puede hacerse la víctima aquí. Podría argumentar que ella también fue una víctima. Que su madre la manipuló. No me importa. Tuvo una elección cada día para proteger a nuestro hijo y eligió mal. Maya asintió. Puedo trabajar con eso. Pero debes saber que el juez podría ser comprensivo con ella. El ciclo de abuso madre-hija está bien documentado. Si muestra un remordimiento genuino y compromiso con la terapia, entonces nos aseguramos de que el juez vea la evidencia. Sofía vio los moretones. Escuchó los gritos. Eligió mirar hacia otro lado. Eso no es ser víctima. Es complicidad. El caso penal avanzó. El abogado de Elena intentó que los cargos se redujeran de abuso infantil agravado a agresión simple, argumentando que no había pruebas de intención de causar lesiones graves. La fiscalía, dirigida por una mujer severa llamada Regina Cantú, no lo aceptó. La evidencia médica es clara, me dijo durante una reunión. Múltiples incidentes durante varios meses, gravedad creciente, uso de objetos como armas. Esto cumple con el umbral para abuso agravado. Vamos a presionar por el máximo de 15 años. ¿Cuáles son las posibilidades? Con el testimonio de Mateo, las fotografías, la corroboración de la enfermera de la escuela y el psicólogo infantil, son altas. Pero su esposa es una complicación. Si testifica para la defensa, afirmando que no tenía idea. No lo hará. Me aseguraré de ello. Llamé a Sofía esa noche. La fiscalía quiere saber si testificarás contra mi madre. ¿Por tu hijo? Hubo un largo silencio. Luego, ¿qué quieres que diga? La verdad. Que viste señales, que las ignoraste. Que elegiste la comodidad de tu madre por encima de la seguridad de Mateo. Si hago eso, lo perderé de todos modos. Lo usarás para quitármelo. Ya lo perdiste, Sofía. Te tiene miedo. Lo sabes, ¿verdad? El DIF te permitió una visita supervisada y apenas te miró. Te asocia con la persona que lo lastimó y la persona que dejó que sucediera. La única pregunta ahora es si haces lo correcto por una vez en tu vida y dices la verdad. O si te aferras a las mentiras y demuestras que no has cambiado en absoluto. Estaba llorando. ¿Te odio en este momento? No me importa. Me importa Mateo. Y si te queda algo de amor por él, harás esto. Me colgó. Pero 2 días después, su abogada llamó a Maya para confirmar que Sofía testificaría para la fiscalía. Va a admitir que vio señales de advertencia y no actuó, me dijo Maya. Le va a perjudicar en el caso de custodia, pero fortalece el caso penal contra Elena. Bien. Ricardo, necesito preguntarte algo. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Porque parece que no solo estás tratando de proteger a Mateo. Estás tratando de destruir a estas mujeres. ¿A Elena? Sí, absolutamente. Merece pudrirse en la cárcel por lo que hizo. ¿A Sofía? Hice una pausa. Estoy tratando de asegurarme de que entienda las consecuencias de sus elecciones. Si eso la destruye, es su problema. Maya me estudió. Ten cuidado. A los jueces no les gusta la actitud vengativa. No estoy siendo vengativo. Estoy siendo minucioso. Pero Maya se equivocaba en una cosa. No estaba tratando de destruir a Sofía. Estaba tratando de salvarla. Porque en algún lugar debajo del daño y la negación, estaba la mujer con la que me había casado. La mujer que había sido una buena madre antes de que Elena se mudara y lo envenenara todo. Si Sofía podía enfrentar lo que había hecho, enfrentarlo de verdad, podría haber una oportunidad para que sanara, para que se reconstruyera. Pero esa tenía que ser su elección. A medida que se acercaba la audiencia preliminar, pasaba las tardes con Mateo. Estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana, un hombre amable llamado Dr. Germán Valdés, que se especializaba en trauma infantil. Lentamente, Mateo se estaba abriendo, hablando de lo que había sucedido, procesándolo. «¿La abuela me odia?», preguntó una noche mientras lo arropaba en la cama en casa de Luis. «No, campeón. La abuela está enferma.
Tiene algo mal en la cabeza que la hace pensar que lastimar a la gente está bien. Pero no se trata de ti. Nunca se trató de ti. ¿Por qué mamá no la detuvo? Esa pregunta me rompió. No lo sé. A veces la gente se confunde sobre lo que está bien. A veces toman malas decisiones porque tienen miedo o no saben cómo actuar. Tu mamá tomó malas decisiones, pero eso no significa que no te quiera. ¿Todavía quieres a mamá? Me había estado haciendo esa pregunta durante semanas. ¿Amaba a la mujer que no había protegido a nuestro hijo? ¿O había amado una idea de ella que nunca existió realmente? Amo a la persona que pensé que era, dije finalmente. Estoy enojado por las decisiones que tomó. Pero Mateo, escúchame. Nada de esto es tu culpa. Ni que la abuela te lastimara. Ni que mamá no te protegiera. Nada de eso. Eres la persona más valiente que conozco, y estoy muy orgulloso de ti. Me abrazó con fuerza. Tengo miedo de la audiencia. No quiero verla. No tienes que testificar. La fiscal dijo que tu entrevista en vídeo es suficiente. Nunca tendrás que volver a verla si no quieres. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Llegó la audiencia preliminar. Me puse mi mejor traje, el que guardo para reuniones importantes con clientes. Luis vino conmigo para apoyarme. Sofía se sentó del lado de la fiscalía en la sala del tribunal, su rostro pálido y demacrado. Elena se sentó con su abogado, un costoso abogado defensor llamado Calvin Núñez, que se especializaba en conseguir que personas culpables se libraran por tecnicismos. La fiscalía presentó sus pruebas. Fotografías que hicieron jadear a los espectadores. Testimonio médico sobre la gravedad y la antigüedad de las lesiones. Esperanza Robles describiendo el comportamiento de Mateo cuando reveló el abuso. El psicólogo infantil explicando cómo el relato consistente y detallado de Mateo coincidía con patrones de trauma genuino en lugar de un testimonio ensayado. Luego reprodujeron la entrevista en vídeo. La pequeña voz de Mateo llenó la sala del tribunal, describiendo lo que había sucedido. Como la abuela se enojaba por cosas pequeñas. Como lo golpeaba con una cuchara de madera en la espalda, donde no se vería. Como le decía que esto era lo que les pasaba a los niños malos. Que su padre se decepcionaría si supiera cuántos problemas causaba Mateo. Observé el rostro de Elena. No mostró nada. Ni remordimiento, ni culpa, ni reconocimiento de que el niño que describía su tortura era su propio nieto. Se sentó allí como una estatua y me di cuenta de algo. Realmente creía que no había hecho nada malo. En su mente, había estado disciplinando a un niño, enseñándole respeto, haciendo lo que se suponía que debían hacer las abuelas. Fue entonces cuando supe que el caso penal no era suficiente. Porque incluso si iba a la cárcel, iría creyendo que era una víctima de un mundo moderno demasiado blando que no entendía la crianza adecuada de los hijos. Nunca reconocería el daño que había causado. Necesitaba hacer que lo viera. Que lo viera de verdad. Después de que la fiscalía concluyó, fue el turno de la defensa. Núñez llamó a algunos testigos de carácter. Personas que habían conocido a Elena como voluntaria en su iglesia, miembro de su club de lectura, una abuela devota que nunca había mostrado signos de violencia. Estas personas no la conocen, le susurré a Luis. Vieron la máscara. Entonces Núñez cometió un error. Llamó a Sofía al estrado como testigo de la defensa, tratando de que testificara que su madre era un alma gentil que había sido malinterpretada. Pero Sofía se había comprometido con la verdad. Señora Campos, dijo Núñez. Usted vivió con su madre durante 6 meses. Durante ese tiempo, ¿alguna vez la vio golpear a su hijo? La voz de Sofía fue firme. No, pero vi los moretones. Lo vi estremecerse a su alrededor. La escuché gritarle y elegí creer sus explicaciones en lugar de investigar más a fondo. Le fallé a mi hijo. Núñez parecía entrar en pánico. Pero nunca presenció un abuso real. Presencié las señales de abuso y las ignoré. Eso me hace cómplice. El juez decretó un receso. En el pasillo, Núñez estaba furioso, discutiendo con Elena en ásperos susurros. Sofía se sentó sola en una banca, llorando en silencio. Pasé a su lado sin detenerme.
El juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder a juicio. La fianza de Elena fue revocada. Permanecería bajo custodia hasta el juicio. Mientras los alguaciles se la llevaban, finalmente me miró. Sus ojos eran fríos, vacíos. Pusiste a mi hija en mi contra, dijo. Tú misma lo hiciste cuando lastimaste a mi hijo. Necesitaba disciplina. Eres demasiado blando. Todos ustedes son demasiado blandos. Esta generación no entiende que los niños necesitan mano dura. Los niños necesitan amor. Algo que eres incapaz de entender. Ella sonrió. Realmente sonrió. Ya verás. Cuando Mateo crezca sin una estructura adecuada, cuando se vuelva blando y débil, recordarás que yo intenté salvarlo de eso. Me acerqué más. Mateo es más fuerte de lo que tú jamás serás, porque te sobrevivió. Y va a crecer sabiendo que lo que hiciste estuvo mal, que merecía algo mejor y que su padre luchó por él. Tú. Vas a morir en la cárcel, sola, recordada como el monstruo que siempre fuiste. Su sonrisa vaciló. Saldré de esta. Ya verás. No, no lo harás. Porque aún no he terminado. Mientras se la llevaban, me volví hacia Regina Cantú. Necesito un favor. ¿Qué tipo de favor? Necesito hacer una declaración de impacto de la víctima en la sentencia. Pero más que eso, necesito asegurarme de que toda su historia salga a la luz. Cada víctima, cada patrón, todo. ¿Puedes hacer que eso suceda? Regina me estudió. ¿Quieres destruirla? Quiero asegurarme de que entienda lo que ha hecho. Todo. No solo a Mateo, sino a todos los que ha lastimado. Quiero que se siente en esa sala del tribunal y escuche el testimonio de cada persona cuya vida ha dañado. Quiero que enfrente todo el peso de quienes. Eso es inusual. Pero si las víctimas están dispuestas a testificar, podemos incorporarlo en la fase de sentencia. Testificarán. Me aseguraré de ello. Durante el mes siguiente, me convertí en un cruzado solitario. Contacté a cada persona que Julián Macías había identificado en su investigación. Las familias del exesposo de Elena, excolegas, familias de expacientes. Les conté lo que le había pasado a Mateo, les pregunté si estarían dispuestos a compartir sus experiencias. Las respuestas fueron abrumadoras. 14 personas aceptaron proporcionar declaraciones. Personas que habían sido lastimadas por Elena, intimidadas por ella, dañadas por su crueldad. Cada una de ellas se sumaba al retrato de una mujer que había pasado su vida ejerciendo el poder a través del dolor. También trabajé con el Dr. Valdés para que Mateo estuviera lo suficientemente estable como para volver a casa. Llevó tiempo. Tuvimos que limpiar cada rastro de Elena de la casa, volver a pintar la habitación de Mateo, conseguirle una cama nueva, todo nuevo, crear un espacio donde se sintiera seguro. Sofía, mientras tanto, se estaba desmoronando. Se mudó a un departamento, comenzó terapia, renunció a su trabajo para concentrarse en sanar. Llamaba una vez a la semana preguntando por Mateo, rogando por una oportunidad para verlo. La dejé hablar con él en videollamadas supervisadas por el Dr. Valdés. Lentamente, Mateo comenzó a abrirse a ella. Comenzó a hacer preguntas sobre por qué no lo había ayudado. Tenía miedo, le dijo durante una llamada, con las lágrimas corriendo por su rostro. Tenía miedo de enfrentarme a la abuela. Cuando tenía tu edad, ella también me lastimaba. Y en lugar de romper ese ciclo, dejé que te sucediera a ti. Lo siento mucho, Mateo. Sé que, lo siento, no es suficiente. Pero estoy tratando de ser mejor. Estoy tratando de ser la mamá que merecías desde el principio. Mateo escuchó. Luego dijo, ¿todavía quieres a la abuela? Amo la idea de quién quería que fuera, pero no amo quién es realmente. Y nunca, nunca dejaré que se te acerque de nuevo. Está bien, dijo Mateo en voz baja. Eso es bueno. Después de la llamada, el Dr. Valdés me dijo que Mateo estaba procesando todo notablemente bien. Es resiliente, pero va a necesitar consistencia, estabilidad. Necesita saber que los adultos en su vida lo van a proteger. La tendrá. ¿Lo prometo? La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 meses.
Mientras tanto, me concentré en estar presente para Mateo, llevarlo a la escuela, ayudarlo con la tarea, enseñarle que la vida podía volver a ser normal. Y en los momentos de calma, planeaba, porque el castigo legal de Elena Suárez era solo el comienzo. Lo que tenía en mente era algo mucho más completo. Algo que aseguraría que entendiera plena y completamente la devastación que había causado. No solo a Mateo, sino a todos los que había tocado. Iba a hacer de su legado uno de vergüenza y ruina. Y para cuando terminara, su nombre sería sinónimo de todo lo malo, todo lo cruel, todo aquello contra lo que la gente buena se oponía. No era venganza. Era justicia. Del tipo que no se podía medir en años tras las rejas, sino en el desmantelamiento completo de una vida cuidadosamente construida sobre mentiras y crueldad. El juicio comenzó un martes frío de noviembre. Había tomado una licencia en el trabajo. Luis estaba administrando mis proyectos y había hecho arreglos con mis clientes. Nada importaba más que llevar esto hasta el final. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los medios locales habían recogido la historia, abuela acusada de abuso infantil sistemático. Los amigos de la iglesia de Elena llenaron 2 filas para apoyarla. Pero me aseguré de que otras voces también estuvieran presentes. Contacté a una organización de derechos de las víctimas, a un grupo de defensa infantil, y me aseguré de que entendieran la importancia de este caso. Regina Cantú fue metódica en su acusación. Comenzó con la evidencia médica, llamando a la doctora Patricia Medrano, la pediatra que examinó a Mateo después del informe inicial. El testimonio de la doctora Medrano fue clínico y devastador. Describió cada lesión en detalle, explicó cómo el patrón y la edad de los moretones indicaban un abuso repetido durante un periodo prolongado. En mis 23 años como pediatra, dijo la doctora Medrano, he visto muchos casos de abuso infantil. Este es uno de los más sistemáticos que he encontrado. Las lesiones fueron colocadas cuidadosamente para evitar la detección. El patrón de escalada sugiere a alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Núñez, el abogado defensor, intentó sugerir explicaciones alternativas. Quizás Mateo era propenso a los accidentes. Quizás las lesiones provenían de juegos bruscos en la escuela. La doctora Medrano lo calló. Estas lesiones son consistentes con un trauma infligido, no con una lesión accidental. Los patrones de los moretones coinciden con marcas de agarre y golpes con implementos. No hay ambigüedad aquí. A continuación, Regina llamó a Esperanza Robles. La enfermera de la escuela describió el comportamiento de Mateo cuando reveló el abuso, el miedo, el temblor, la forma en que le había hecho prometer que no le diría a nadie hasta que pudiera protegerlo. Estaba aterrorizado, dijo Esperanza, no de meterse en problemas por contarlo. Estaba aterrorizado de lo que pasaría si su abuela se enteraba. Ese no es el comportamiento de un niño que inventa historias. Es el comportamiento de un niño que vive con miedo. La defensa trató de pintar a Esperanza como alguien que reaccionaba de forma exagerada, que veía abuso donde solo había disciplina estricta. Pero Esperanza se mantuvo firme. He sido enfermera escolar durante 15 años. Sé la diferencia entre un niño que ha sido disciplinado y un niño que ha sido abusado. Mateo Campos fue abusado. Luego vino el doctor Valdés, quien testificó sobre sus sesiones con Mateo. Los síntomas del trauma son consistentes con un abuso prolongado. Mateo exhibe hipervigilancia, conductas de evitación y recuerdos intrusivos. Estos no son síntomas fabricados. Son indicadores genuinos de un trauma psicológico significativo. La defensa no pudo hacerlo flaquear. Núñez intentó sugerir que Mateo había sido entrenado por mí o por la fiscalía. El doctor Valdés explicó con calma cómo los profesionales capacitados pueden detectar un testimonio ensayado y que nada en la revelación de Mateo sugería una influencia externa. El niño está diciendo la verdad sobre sus experiencias, dijo el doctor Valdés con firmeza. Y esas experiencias fueron traumáticas. A lo largo de todo esto, Elena permaneció impávida. Sin emoción, sin reacción. Vestía ropa conservadora, su cabello gris recogido, interpretando el papel de una anciana respetable. Pero yo podía ver a través de ello, podía ver el desprecio en sus ojos cuando los testigos describían lo que había hecho. El caso de la fiscalía duró 3 días. El 4.º día, reprodujeron el testimonio en vídeo de Mateo.
Ya lo había visto varias veces, pero verlo en una sala de tribunal llena de extraños se sentía diferente, se sentía expuesto. Mi hijo, describiendo su tortura con esa voz pequeña y valiente. Varios miembros del jurado se secaron los ojos. Los amigos de la iglesia de Elena parecían incómodos, pero la propia Elena no mostró nada. Cuando la fiscalía concluyó, Núñez presentó una defensa débil. Llamó a testigos de carácter que testificaron que Elena era una abuela devota, una vecina amable, un miembro fiel de la iglesia. Pero bajo el contrainterrogatorio, Regina consiguió que cada uno de ellos admitiera que nunca habían visto a Elena interactuar con Mateo en privado, nunca habían presenciado su estilo de crianza, solo conocían la persona pública que presentaba. Núñez intentó llamar a Sofía para que testificara que su madre nunca había sido violenta. Pero Sofía todavía figuraba como testigo de la fiscalía. Y cuando Regina la volvió a llamar, reafirmó su testimonio anterior. Mi madre creía en la disciplina dura, dijo Sofía. Crecí con ella. La normalicé. Cuando vi señales de que estaba lastimando a Mateo, me dije a mí misma que solo era su forma de enseñarle respeto. Estaba equivocada. Debería haberlo protegido, y viviré con ese fracaso por el resto de mi vida. Pero su madre nunca tuvo la intención de causar un daño grave, presionó Núñez. La intención no importa cuando un niño está sufriendo. Ella sabía lo que estaba haciendo. Eligió hacerlo. Y eligió amenazarlo para que guardara silencio. Eso no es disciplina, es abuso. La defensa concluyó después de 2 días. Los alegatos finales estaban programados para el lunes siguiente. Pasé el fin de semana con Mateo, tratando de mantener las cosas normales. Fuimos al parque, vimos películas, preparamos la cena juntos. Parecía más ligero de alguna manera, como si testificar, incluso a través de un vídeo, le hubiera quitado un peso de encima. Papá, dijo el sábado por la noche, después del juicio, todo volverá a la normalidad. No sé si algo volverá a ser exactamente como antes, dije con honestidad, pero construiremos una nueva normalidad, una mejor. Tendré que volver a ver a la abuela. ¿Nunca? No si no quieres. Bien. Hizo una pausa. ¿Y mamá? Esa pregunta era más difícil. ¿Qué quieres tú? No lo sé. Todavía estoy enojado con ella, pero a veces la extraño. La forma en que solía ser antes de que llegara la abuela. Está bien sentir ambas cosas, estar enojado y extrañarla. La gente es complicada. ¿Tú todavía estás enojado con ella? Sí, pero también espero que pueda cambiar. Que pueda convertirse en la persona que necesitas que sea. Yo también. El lunes, Regina Cantú pronunció un alegato final que fue tanto apasionado como preciso. Llevó al jurado a través de cada pieza de evidencia, cada testimonio, construyendo un caso irrefutable de que Elena Suárez había abusado sistemáticamente de su nieto. Esto no fue disciplina, dijo Regina. No fue una abuela tratando de enseñar respeto. Esto fue crueldad. Fue una mujer que disfrutaba ejerciendo poder sobre un niño indefenso. Y cuando ese niño finalmente encontró el coraje para hablar, lo amenazó. Le dijo que, los accidentes le pasan a la gente que no obedece. Eso no es amor. Es terrorismo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Mateo Campos tiene 8 años. Debería estar preocupado por la tarea, los videojuegos y hacer amigos. En cambio, está en terapia aprendiendo a procesar el trauma de ser torturado por alguien que se suponía que debía amarlo. La defensa quiere que crean que esto es un malentendido. Que las acciones de la señora Suárez fueron malinterpretadas. Pero la evidencia es clara. Las lesiones son reales. El miedo es real. El trauma es real. Y Elena Suárez es culpable. El alegato final de Núñez fue predecible. Trató de pintar a Elena como una víctima de las diferencias generacionales, alguien cuyos métodos de disciplina anticuados habían sido malinterpretados por un mundo moderno hipersensible. Sugirió que Mateo podría haber exagerado, que los niños a veces inventan historias para llamar la atención. No funcionó. Incluso yo podía ver que el jurado no se lo creía. El juez dio las instrucciones. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron,
sus rostros eran sombríos. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. En el cargo de abuso infantil agravado, ¿cómo la declaran? Culpable. Elena no se inmutó, no reaccionó, simplemente se quedó sentada con la cara de piedra como si esto le estuviera sucediendo a otra persona. En el cargo de poner en peligro a un menor, ¿cómo la declaran? Culpable. En el cargo de hacer amenazas terroristas a un menor, ¿cómo la declaran? Culpable. 3 veredictos de culpabilidad. Sentencia máxima posible, 22 años. El juez programó la sentencia para dentro de 3 semanas. Mientras los alguaciles se llevaban a Elena, finalmente me miró y sonrió. Esa misma sonrisa fría y vacía. No has ganado, dijo en voz baja mientras pasaba. No hice nada malo. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer para la audiencia de sentencia. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome, no solo reuniendo declaraciones de las víctimas, aunque también lo hice. Estaba construyendo algo más grande. Una presentación completa que obligaría a Elena a confrontar a cada persona que había lastimado, cada vida que había dañado, cada momento de crueldad que había infligido. Regina Cantú me ayudó a organizarlo. Esto es poco convencional, admitió. Pero el juez ha indicado que quiere un panorama completo del carácter de la señora Suárez antes de la sentencia. Si puedes hacer que estas personas testifiquen, será poderoso. Hice que testificaran. El primero fue Eduardo Solís, el hermano del difunto esposo de Elena. Describió el miedo con el que había vivido su hermano, la forma en que inventaba excusas para las lesiones, la forma en que se había alejado de la familia. Mi hermano murió de un ataque al corazón a los 59 años, dijo Eduardo. Pero creo que el estrés de vivir con esa mujer lo mató años antes. La siguiente fue Juana Ramos, la hermana del segundo exesposo de Elena. Describió haber encontrado a su hermano con costillas rotas, con moretones, con un labio partido. Le daba vergüenza admitir que su esposa lo golpeaba. Cuando finalmente lo convencí de que la dejara, lo acosó durante meses. Llamó a su trabajo, les dijo a sus amigos que él era abusivo, trató de destruir su reputación. Es una depredadora. Luego vino Susana Barroso, la exsupervisora de Elena del asilo de ancianos. Describió quejas de las familias de los pacientes sobre un trato rudo, sobre Elena perdiendo los estribos con pacientes difíciles, sobre abuso emocional disfrazado de cuidado firme. No pudimos probar nada procesable, dijo Susana. Pero nunca me he sentido peor por dejar ir a alguien sin documentación formal. Sabía que era peligrosa. Simplemente no tenía las pruebas para detenerla. Uno por uno, testificaron. 14 personas cuyas vidas se habían cruzado con Elena Suárez y habían salido dañadas. El retrato que surgió fue el de una mujer que había pasado décadas lastimando a la gente y justificándolo como fortaleza, disciplina o amor duro. A pesar de todo, Elena permaneció inexpresiva. Su abogado objetó repetidamente, afirmando que esto era perjudicial, que el comportamiento pasado no debería influir en la sentencia. El juez desestimó cada objeción. El carácter de la señora Suárez es directamente relevante para la sentencia, dijo el juez. Quiero entender a quién estoy sentenciando. Era mi turno. Mi declaración de impacto de la víctima. Me paré en el podio, mirando directamente a Elena. Mi hijo tiene 8 años. Antes de que usted llegara a nuestras vidas, era feliz, seguro de sí mismo, lleno de energía y curiosidad. Usted le quitó eso. Lo golpeó, lo aterrorizó y le enseñó a tener miedo en su propia casa. Y lo hizo mientras me sonreía a la cara. Mientras pretendía ser una abuela amorosa. Hice una pausa. Pero lo que la hace verdaderamente malvada no es solo lo que le hizo a Mateo. Es que no cree que haya hecho nada malo. Ha estado sentada durante todo este juicio sin mostrar una pizca de remordimiento. Ha escuchado testimonios sobre el dolor que ha causado, y no siente nada, porque en su mente estaba justificada. Estaba enseñando. Estaba disciplinando. Estaba haciendo lo que tenía que hacerse. Me incliné hacia adelante. ¿Sabe lo que espero? Espero que pase cada día de su sentencia en prisión pensando en Mateo. En lo que está superando.
En cómo está aprendiendo que el amor no requiere dolor. Que la familia no significa miedo. Que la fuerza proviene de la amabilidad. No de la crueldad. Espero que observe desde su celda cómo crece para ser todo lo que usted trató de arrancarle a golpes, compasivo, valiente y bueno. Me volví hacia el juez. Probablemente le den 15, quizás 20 años. Tiene 72. Probablemente morirá en prisión. Y quiero que muera sabiendo que, a pesar de todo lo que hizo, fracasó. Mateo sobrevivió. Está prosperando. Y su legado no es el miedo que trató de infundir. Es el coraje que él mostró al enfrentarla. Me senté. La sala del tribunal estaba en silencio. Entonces Sofía se acercó al podio. No sabía qué planeaba hablar. Su señoría, comenzó, con la voz temblorosa. Soy la madre de Mateo. También soy la hija de Elena Suárez. Y estoy aquí para decirles que todo lo que estas personas han dicho sobre ella es verdad. Tomó aire. Mi madre me crió de la misma manera que lastimó a Mateo. Con miedo, con dolor, con el mensaje de que el amor requería sufrimiento, que la familia significaba obediencia, que cuestionar su autoridad significaba castigo. Crecí pensando que esto era normal. Y cuando tuve a mi propio hijo, estaba tan condicionada por sus métodos que no pude ver lo que estaba sucediendo hasta que fue casi demasiado tarde. Las lágrimas corrían por su rostro. Le fallé a Mateo. Vi las señales y las ignoré porque enfrentarme a mi madre me parecía imposible. Me entrenó toda mi vida para no cuestionarla nunca. Y estoy tan avergonzada de haber dejado que ese entrenamiento anulara mi deber de proteger a mi hijo. Miró a Elena. Mamá, se acabó. Se acabó el poner excusas por ti. Se acabó el pretender que tu abuso era amor. Se acabó el dejar que definas lo que significa la familia. Me lastimaste. Lastimaste a Mateo. Has lastimado a todos los que alguna vez te quisieron. Y espero que pases el resto de tu vida entendiendo que el aislamiento que sientes, el abandono, la condena. Te lo ganaste todo. Sofía se volvió hacia el juez. No espero el perdón de mi hijo ni de mi esposo, pero quería pararme aquí y reconocer públicamente lo que hice mal y lo que ella hizo mal, porque el silencio es lo que permitió que esto continuara, y no guardaré más silencio. El juez escuchó todo. Luego se dirigió directamente a Elena. Señora Suárez, ¿tiene algo que decir antes de que imponga la sentencia? Por primera vez, Elena habló. Hice lo que creí correcto. No me disculparé por tratar de criar a un niño adecuadamente. La expresión del juez se endureció. Entonces no ha aprendido nada. Señora Suárez, he estado en este estrado durante 17 años. He sentenciado a asesinos que mostraron más remordimiento que usted. La evidencia en este caso muestra un patrón de crueldad que abarca décadas. Ha lastimado a sus esposos, a sus pacientes, a su hija y a su nieto, y no ha mostrado ningún reconocimiento de que sus acciones fueran incorrectas. Hizo una pausa. Normalmente, tomo en cuenta el potencial de rehabilitación al sentenciar. Pero no se puede rehabilitar a alguien que no reconoce que hizo algo malo. No es solo un peligro para los niños. Es un peligro para cualquier persona vulnerable que entre en su órbita. La sala del tribunal contuvo la respiración. Por el cargo de abuso infantil agravado, la sentencio a 20 años. Por el cargo de poner en peligro a un menor, 10 años, a cumplirse de forma consecutiva. Por el cargo de amenazas terroristas a un menor, 5 años, también consecutivos. Sentencia total, 35 años en el penal estatal. Sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Jadeos recorrieron la sala. 35 años. Elena tendría 107 años antes de que pudiera ser considerada para la libertad condicional. Además, continuó el juez, estoy ordenando una orden de restricción permanente que le prohíbe cualquier contacto con Mateo Campos o su familia inmediata. No deberá tener ninguna comunicación, directa o indirecta, por el resto de su vida natural. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Mientras los alguaciles se levantaban para llevarse a Elena, finalmente se quebró. Esto es ridículo. Soy una anciana.
Me está dando una sentencia de muerte por tratar de disciplinar a un niño. No, dijo el juez en voz baja. Le estoy dando la consecuencia que ha evitado toda su vida. Alguaciles, retírenla. Luchó contra ellos. Realmente luchó, gritando sobre la injusticia, sobre cómo esta generación era demasiado blanda, sobre cómo no había hecho nada malo. Se necesitaron 3 alguaciles para sacarla de la sala. Me senté allí, viéndola ser arrastrada, y no sentí nada, ni satisfacción, ni vindicación, solo agotamiento. Afuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Hice una breve declaración. Mi hijo está a salvo. Se ha hecho justicia. Estamos listos para seguir adelante con nuestras vidas. Sofía se me acercó con vacilación. Ricardo. Ahora no, dije. Dame tiempo. Entiendo. Parecía destrozada. Por si sirve de algo, lo que dije ahí dentro era en serio. Estoy buscando ayuda. Estoy cambiando. Bien. Mateo merece una madre que pueda protegerlo. ¿Puedo verlo? Quiero decir, cuando creas que esté listo. Lo consideré. Visitas supervisadas a través del Dr. Valdés. Si Mateo quiere. Pero Sofía, necesitas entender, no eres su mamá solo porque le diste a luz. Tienes que ganarte ese papel de nuevo y va a llevar tiempo. Lo sé. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Asentí y me alejé. Luis estaba esperando junto a su camioneta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como que necesito ir a casa y estar con mi hijo. Condujimos al apartamento de Luis, donde Mateo se estaba quedando con una niñera. Cuando entré, Mateo levantó la vista de su tarea. ¿Terminó?, preguntó. Terminó. Estará en la cárcel por mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Probablemente el resto de su vida. Mateo asimiló esto. Luego dijo, bien. Espero que piense en lo que hizo. Yo también, campeón. Esa noche, arropé a Mateo en la cama de su propia habitación, en nuestra casa, por primera vez en meses. Había renovado todo su espacio. Pintura nueva, muebles nuevos, todo nuevo. Un nuevo comienzo. Papá, dijo Mateo mientras apagaba la luz. Vamos a estar bien. Sí, campeón. Vamos a estar mejor que bien. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? Y por primera vez en meses, lo creí. Las semanas posteriores a la sentencia fueron de reconstrucción. Me sumergí en el trabajo, poniéndome al día con los proyectos que había descuidado. Mis clientes habían sido comprensivos, pero tenía un negocio que dirigir. Luis había hecho un trabajo admirable manteniendo las cosas a flote, pero había decisiones que solo yo podía tomar. Mateo regresó a la escuela. Hubo susurros, por supuesto. Otros padres que se habían enterado del juicio, pero Esperanza Robles y la directora habían trabajado duro para crear un ambiente protector. Los maestros vigilaban. Los consejeros se reportaban. Lentamente, la confianza de Mateo regresó. El Dr. Valdés continuó con las sesiones de terapia 2 veces por semana. Está procesando notablemente bien, me dijo el terapeuta. Los niños son resilients, y Mateo tiene sistemas de apoyo sólidos. Las pesadillas están disminuyendo. La hipervigilancia sigue ahí, pero mejorando. ¿Y Sofía? Pregunté. Ha estado preguntando más por ella. Es natural. Es su madre. El hecho de que pueda preguntar por ella indica que está empezando a separar lo que ella hizo de quien necesita que sea. Si te sientes cómodo con ello, las visitas supervisadas podrían ser beneficiosas. Lo arreglé a través de la oficina del Dr. Valdés. Sofía podía ver a Mateo durante 1 hora todos los sábados con un terapeuta presente. La primera visita fue incómoda. Mateo estaba a la defensiva, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. Pero Sofía no presionó. Dejó que él guiara, respondió a lo que él ofrecía y no trató de forzar el afecto. Para la tercera visita, Mateo hablaba más. Para la quinta, inició un abrazo cuando ella llegó. Está haciendo el trabajo, me dijo el Dr. Valdés.
Está en terapia ella misma, abordando su propio trauma por cómo la crió Elena. Está aprendiendo a ser la madre que Mateo necesita. ¿Va a estar bien?, pregunté. Eso no es realmente mi área, pero por lo que he visto, está comprometida a cambiar. Si eso es suficiente para reparar su relación con Mateo, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, había estado recopilando información sobre la ubicación de Elena en el sistema penitenciario. La habían enviado a un centro de máxima seguridad para mujeres a 3 horas de distancia. Había arreglado que me enviaran actualizaciones regulares, no porque quisiera saber cómo estaba, sino porque quería asegurarme de que estuviera donde pertenecía. Los informes eran satisfactorios. Elena estaba teniendo problemas para adaptarse a la vida en prisión. Se había metido en confrontaciones con otras reclusas, se negaba a seguir ciertas reglas y había sido puesta en confinamiento solitario 2 veces ya. El guardia la describió como difícil y poco cooperativa. Bien. Que pasara el resto de su vida entendiendo lo que se sentía no tener control, ni poder, ni capacidad para herir a otros. Pero no estaba satisfecho solo con su encarcelamiento. Quería asegurarme de que su legado fuera de vergüenza. Contacté a una periodista llamada Laura Mendoza, que había cubierto el juicio. Quiero contar toda la historia, le dije. No solo lo que le pasó a Mateo, sino el patrón. Toda la historia de abuso de Elena Suárez. Laura estaba interesada. Esto podría ser un artículo poderoso. El abuso generacional, las formas en que normalizamos la crueldad, la importancia de creerles a los niños. Pero necesitaré la cooperación de múltiples fuentes. ¿La tendrás? Durante el mes siguiente, Laura entrevistó a todos los que testificaron en la sentencia. Entrevistó a Sofía, quien habló abiertamente sobre su propio abuso y su fracaso en proteger a Mateo. Entrevistó al doctor Valdés sobre el impacto psicológico del abuso infantil sistemático. Me entrevistó a mí sobre el momento en que supe lo que había sucedido y la lucha por obtener justicia. El artículo se publicó como una serie de 3 partes en el periódico más grande del estado, La creación de un monstruo, como Elena Suárez se salió con la suya durante décadas de abuso. Fue exhaustivo, bien investigado y condenatorio. La respuesta fue abrumadora. Las noticias locales lo recogieron. Medios nacionales solicitaron entrevistas. Grupos de defensa de las víctimas se pusieron en contacto para agradecerme por hablar. Y lo más importante, otros sobrevivientes comenzaron a presentarse. Personas que habían sido heridas por Elena de maneras que ni siquiera sabíamos. Un exvecino describió cómo Elena había abusado de su posición como maestra voluntaria de catecismo, usando castigos corporales en los niños sin el conocimiento de sus padres. Una mujer que había sido paciente cuando Elena trabajaba como enfermera a domicilio describió ser atormentada emocionalmente, que su dolor fuera desestimado, que le dijeran que era débil y patética cuando pedía ayuda. Cada nueva historia se sumaba al retrato. Cada una confirmaba lo que siempre había sabido. Elena no era solo una abuela que había cometido un error. Era una depredadora que había pasado toda su vida lastimando a personas vulnerables. Recopilé todo en un archivo completo y se lo envié al fiscal del distrito. No sé si algo de esto amerita cargos adicionales, escribí, pero quiero documentarlo. Quiero un registro que muestre exactamente quién era. Regina Cantú me llamó una semana después. Estamos investigando los incidentes del catecismo. El estatuto de limitaciones podría ser un problema, pero estamos explorando opciones. Como mínimo, estamos agregando esto a su expediente permanente. Bien. Ricardo, necesito preguntar. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya está en prisión. Va a morir allí. ¿Qué más quieres? Pensé en eso. Quiero que sepa que no se salió con la suya. Con nada de eso. Quiero que entienda que cada persona que lastimó, cada vida que dañó, todos la vemos por lo que es. Y quiero asegurarme de que su nombre se convierta en una advertencia. Que cuando la gente escuche, Elena Suárez, no piensen en una anciana respetable. Piensen en lo que sucede cuando la crueldad no se controla. Eso es una cruzada. Sí, lo es. Regina guardó silencio por un momento. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Demasiados abusadores se salen con la suya porque la gente tiene miedo de hablar, miedo de causar problemas.
Te estás asegurando de que eso no suceda aquí. La cruzada continuó. Trabajé con los grupos de defensa de las víctimas para crear materiales educativos sobre cómo reconocer y denunciar el abuso infantil. Hablé en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de creerles a los niños cuando denuncian un daño. Usé la historia de Mateo, con su permiso, para ayudar a otros. Papá, dijo Mateo una noche después de que regresé de una conferencia. ¿Por qué sigues hablando de lo que pasó? No quieres olvidarlo. No creo que debamos olvidar, dije. Creo que debemos recordar para poder asegurarnos de que no le suceda a otros niños. Fuiste lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Yo solo me estoy asegurando de que la gente escuche. ¿Crees que ayuda? Sé que sí. He tenido padres que se me acercan después de las charlas y dicen que reconocieron señales de advertencia en sus propias familias. Maestros que dijeron que estarán más vigilantes. Niños que dijeron que se sintieron lo suficientemente valientes como para hablar sobre sus propias situaciones. Cada persona que ayudamos hace que lo que pasaste signifique algo. Mateo consideró esto. Entonces me alegro de que lo estés haciendo. 6 meses después de la sentencia, Sofía solicitó la custodia parcial. Maya Cordero, mi abogada, me aconsejó cautela. Ha mostrado un esfuerzo genuino, dijo Maya. Ha completado su programa de terapia, mantenido un empleo estable, asistido a cada visita supervisada con Mateo. El tribunal podría ser comprensivo. ¿Qué quiere Mateo? Esa es la pregunta, ¿no? Le pregunté. Estábamos sentados en la mesa de la cocina trabajando en su proyecto de ciencia sobre el sistema solar. Mateo, tu mamá quiere que te quedes con ella a veces, como cada 2 fines de semana. ¿Cómo te sientes al respecto? No respondió de inmediato. Pegó cuidadosamente los anillos de Saturno a la bola de unicel. Lo estaba considerando. Creo que me gustaría, dijo finalmente. Siempre y cuando tú sigas siendo mi casa principal. Y siempre y cuando la abuela nunca pueda venir. La abuela nunca vendrá. Eso está garantizado. Y siempre tendrás un hogar conmigo. Entonces, está bien. Mamá ha sido amable en nuestras visitas. Ahora escucha. Me pregunta qué pienso en lugar de decirme qué pensar. Eso es bueno. Eso es muy bueno. No me opuse a la petición de Sofía. El juez concedió la custodia limitada, cada 2 fines de semana, con la condición de que Elena nunca pudiera estar presente y que Sofía continuara con su terapia. El primer fin de semana que Mateo fue a quedarse con ella, estaba ansioso. Pero cuando lo recogí el domingo por la noche, estaba sonriendo. Hicimos panqueques, dijo. Y mamá me dejó elegir la película. Vimos la de superhéroes que yo quería. Eso suena bien. ¿Lo fue? Ella es diferente ahora. ¿Mejor? Lentamente, con cuidado, Sofía estaba reconstruyendo. No la relación que habíamos tenido, esa estaba rota sin posibilidad de reparación, sino algo nuevo. Una asociación de crianza compartida basada en la honestidad y las necesidades de Mateo, en lugar de en el romance o la obligación. Una noche, unos 8 meses después de la sentencia, Sofía y yo nos reunimos para tomar un café y discutir el próximo año escolar de Mateo. Gracias, dijo en voz baja, por darme la oportunidad de volver a ser su madre. No lo hago por ti. Lo hago por Mateo. Lo sé, pero aún así. Gracias. Hablamos de cosas mundanas. Útiles escolares, actividades extraescolares, su creciente interés por el fútbol, cosas normales de padres. Cuando nos íbamos, Sofía dijo, recibí una carta de mi madre. Me quedé helado. ¿Qué decía? Quiere que la visite. Dice que soy la única familia que le queda. Que lamenta cómo salieron las cosas. Que solo quiere verme una vez más. ¿Vas a ir? No. La voz de Sofía fue firme. Le escribí de vuelta y le dije que ya terminé. Que pasé 36 años dejando que ella definiera quién soy y no lo haré más. Que espero que encuentre la paz, pero ya no puedo ser parte de su vida. ¿Cómo te sentiste? Aterrada y liberada. Era mi madre, pero también fue la fuente de mucho dolor.
Y finalmente entiendo que no puedo salvarla, ni arreglarla, ni hacerle entender lo que hizo mal. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de no repetir sus errores con Mateo. Lo estás haciendo. Estás siendo la madre que él necesita. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. ¿Lo intento? Cada día, lo intento. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en la justicia y la redención. Elena estaba en prisión, donde pertenecía. Sofía estaba reconstruyendo, haciendo el duro trabajo de cambiar. Y Mateo estaba sanando, haciéndose más fuerte cada día. ¿Era suficiente? ¿Sería alguna vez suficiente? No tenía una respuesta. Pero tenía a mi hijo, seguro y amado. Y tenía el conocimiento de que había luchado por él, que había hecho todo lo que estaba en mi poder para protegerlo y asegurarme de que su abusadora enfrentara las consecuencias. Eso tendría que ser suficiente. 2 años después de la sentencia de Elena, recibí una llamada de la prisión. Había muerto de un ataque al corazón en su celda. Tenía 74 años. No sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, solo una especie de reconocimiento vacío de que un capítulo se había cerrado. ¿Deberíamos decírselo a Mateo?, preguntó Luis cuando compartí la noticia. Creo que sí. Merece saberlo. Esa noche, senté a Mateo. Ahora tenía 10 años, más alto, más seguro. El niño asustado de 8 años todavía estaba allí en alguna parte, pero se le había unido un niño que reía con facilidad, que tenía amigos, que estaba aprendiendo que el mundo podía ser seguro. Mateo, necesito decirte algo. Tu abuela Elena murió ayer. Asimiló esto. ¿Cómo? Ataque al corazón. No sufrió. Estuvo en silencio por un momento. Está mal que no me sienta triste. No, campeón. Tienes permitido sentir lo que sea que sientas al respecto. Creo que solo me alegro de que ya no pueda lastimar a nadie. ¿Es un sentimiento justo? Vamos a ir a su funeral. No va a haber uno. No le quedaban amigos, y ciertamente no voy a organizarlo. Mateo asintió. Está bien. ¿Podemos cenar pizza? Así de simple, siguió adelante. Y me di cuenta de que la muerte de Elena no lo definía. Lo había herido, pero no lo había roto. Era resiliente, íntegro y maravillosamente el mismo. Esa fue la verdadera victoria. No la sentencia de prisión, ni la humillación pública, ni siquiera su muerte. La victoria fue que Mateo había sobrevivido y estaba prosperando. Que sabía que era amado, que entendía que lo que le pasó no fue su culpa, que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Unos días después, recibí una carta de Sofía. Ricardo, me enteré de la muerte de mi madre. Sé que debería sentir algo. Pero sobre todo me siento aliviada. Aliviada de que ya no pueda intentar contactarme. Aliviada de que no haya posibilidad de que salga y trate de acercarse a Mateo. Aliviada de que finalmente puedo cerrar de verdad ese capítulo de mi vida. He estado pensando mucho en los últimos 2 años. En cómo podrías haberme destruido por completo, quitarme a Mateo para siempre, asegurarte de que nunca lo volviera a ver. Habrías estado justificado. Pero me diste la oportunidad de cambiar, de reconstruir, y quiero que sepas que nunca daré eso por sentado. Mateo está prosperando. Y gran parte de eso es gracias a ti. Tu fuerza, tu protección, tu negativa a dejar que lo que pasó lo definiera. Pero parte de ello también es porque me dejaste volver a su vida cuando había demostrado que no me lo merecía. Me diste la oportunidad de recuperar su confianza. Y voy a pasar el resto de mi vida siendo digna de ese regalo. Gracias, Sofía. Leí la carta 2 veces y luego la archivé. Sofía había hecho el trabajo. Había enfrentado sus demonios, reconocido sus fracasos y se había comprometido a ser mejor. Nuestro matrimonio había terminado. Algunas cosas no se podían reparar, pero se estaba convirtiendo en una buena madre para Mateo, y eso era lo que importaba. 3 años después de la sentencia, Mateo estaba en la secundaria. Se unió al equipo de fútbol, hizo buenos amigos y le iba excelentemente en la escuela. Las pesadillas se habían detenido. La hipervigilancia se había desvanecido.
Era solo un chico normal con un pasado complicado que estaba aprendiendo a integrar en quien se estaba convirtiendo. Una tarde, llegó a casa de una pijamada en casa de su amigo con aire pensativo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Crees que lo que pasó con la abuela me hizo más fuerte?» «Como todo el mundo dice, lo que no te mata, te hace más fuerte, pero ¿es eso cierto?» Consideré mi respuesta cuidadosamente. Creo que eres fuerte por quien eres, no por lo que te pasó. Lo que hizo la abuela estuvo mal. Te lastimó. Pero la forma en que lo sobreviviste, la forma en que fuiste lo suficientemente valiente como para decir la verdad, la forma en que has trabajado para superarlo, esa es tu fuerza. No el abuso en sí. Entonces, seguirías siendo fuerte aunque no hubiera pasado. Sí, pero quizás aún no lo sabrías. A veces no descubrimos nuestra fuerza hasta que nos ponen a prueba. Ojalá no me hubieran puesto a prueba. Yo también, campeón. Yo también. Se quedó en silencio por un momento. Pero me alegro de haber sido lo suficientemente fuerte para manejarlo. Estoy orgulloso de ti. Cada día, estoy orgulloso de ti. 4 años después de la sentencia, me invitaron a hablar en una conferencia nacional sobre la defensa de la infancia. Mi historia, la historia de Mateo, se había convertido en un caso de estudio sobre cómo manejar la revelación, cómo apoyar a los sobrevivientes, cómo garantizar la rendición de cuentas. De pie en ese escenario, mirando a cientos de trabajadores sociales, maestros, consejeros y defensores, sentí el peso de lo que habíamos pasado, pero también sentí el poder de lo que habíamos logrado. Hace 4 años, les dije, mi hijo le mostró a la enfermera de su escuela unos moretones en la espalda. Ese momento de valentía, esa decisión de confiar su verdad a un adulto, puso en marcha una cadena de eventos que no solo lo salvaron a él, sino que han ayudado a innumerables otros niños. Porque escuchamos. Porque le creímos. Porque tomamos acción. Hice una pausa. La persona que lo lastimó ya no está. Pero su legado no es el dolor que causó. Son los sistemas que hemos construido para prevenir ese dolor. Son los programas de capacitación, las campañas de concientización. Las redes de apoyo. Es cada niño que ha sido salvado porque alguien reconoció las señales de advertencia y actuó. Después del discurso, la gente hizo fila para hablar conmigo. Maestros que habían identificado abuso en sus estudiantes, trabajadores sociales que habían procesado casos con éxito, padres que habían aprendido a escuchar mejor y sobrevivientes, ahora adultos, que me agradecieron por hablar. Una mujer, probablemente de unos 60 años, me estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Mi abuela me abusó de la misma manera, dijo. Me golpeaba, me amenazaba, me hizo creer que era normal. Nunca se lo dije a nadie. Solo lo sobreviví y traté de olvidar. Pero nunca lo olvidé de verdad. Me alegro mucho de que tu hijo te tuviera a ti. Me alegro mucho de que alguien le creyera y luchara por él. Gracias por mostrar cómo es eso. La abracé. Lamento que nadie luchara por ti. Yo también. Pero quizás compartir tu historia ayude a alguien a luchar por el próximo niño. Esa noche, llamé a Mateo desde mi habitación de hotel. ¿Cómo estuvo tu discurso?, preguntó. Bien. La gente necesitaba escucharlo. ¿Crees que estamos ayudando a la gente, papá? ¿De verdad ayudando? Sé que sí. Conocí a alguien hoy que deseaba que alguien la hubiera ayudado como nosotros te ayudamos a ti. Y hay niños ahora mismo que están más seguros gracias a lo que fuiste lo suficientemente valiente como para hacer. Eso es genial. Su voz se iluminó. Oye, mamá y yo hicimos galletas antes. Te guardé algunas para cuando llegues a casa. Gracias, campeón. Regresaré mañana. Te quiero. Yo también te quiero, papá. 5 años después de que todo comenzara, me senté en mi patio trasero viendo a Mateo jugar fútbol con sus amigos. Tenía 13 años, desgarbado y creciendo. Feliz, seguro de sí mismo, con cicatrices, pero no roto. Luis se unió a mí y me pasó una cerveza. Lo hiciste bien, hermano, dijo. Todos lo hicimos. No fui solo yo. Sí, pero tú fuiste el que no lo dejó pasar.
Podrías haberte conformado con la condena. En cambio, te aseguraste de que todos lo supieran. Te aseguraste de que significara algo. Pensé en Elena, muerta en una celda. En Sofía, reconstruyendo su relación con su hijo. En los cientos de personas que habían escuchado nuestra historia y se habían sentido motivadas a actuar. ¿Crees que fui demasiado lejos?, pregunté. Demasiado lejos habría sido justicia por mano propia. Tomar la ley en tus propias manos. Usaste el sistema. Solo te aseguraste de que el sistema hiciera todo lo que se suponía que debía hacer. Quería que sufriera. Y sufrió. Murió sola, odiada, con toda su vida expuesta como una mentira. Eso es peor que cualquier cosa que pudieras haberle hecho físicamente. Vi a Mateo marcar un gol, vi a sus amigos animarlo. Solo quería que estuviera a salvo. Está a salvo. Y sabe que es amado. Esa es la victoria, Ricardo. No lo que le pasó a Elena. Sino lo que le pasó a Mateo. Sobrevivió. Está prosperando. Tú hiciste eso. Quizás Luis tenía razón. Quizás la verdadera venganza no fue destruir a Elena. Fue reconstruir a Mateo. Mostrarle que él importaba más que la persona que lo lastimó. Enseñarle que sobrevivir no era solo aguantar, sino florecer a pesar de todo. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en el porche trasero comiendo helado. Papá, ¿puedo decirte algo? ¿Siempre? A veces todavía pienso en lo que pasó. No pesadillas ni nada. Solo recordar. Es normal. Lo sé. El doctor Valdés dice que es parte del procesamiento. Pero quería decirte que, cuando recuerdo ahora, no solo recuerdo las cosas malas. Te recuerdo a ti viniendo a buscarme ese día. Recuerdo sentirme seguro de nuevo. Recuerdo a todos los que me ayudaron. Y eso hace que las cosas malas se sientan más pequeñas. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Bien? Eso es muy bueno, Mateo. Creo que estoy bien, papá. De verdad, bien. Creo que tú también lo estás. Nos sentamos allí mientras el sol se ponía. Padre e hijo, sobrevivientes de una pesadilla que nos había puesto a prueba pero no nos había derrotado. Y en ese momento, supe que todo lo que había hecho, la investigación, el juicio, la cruzada para exponer la historia de Elena, todo había valido la pena. Porque Mateo estaba bien. Y esa era la única victoria que realmente importaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.